Dicen que mucho antes de que los europeos dibujaran los mapas del continente, hubo un hombre que lo cruzó entero. Un viajero sin título, sin ejército, sin bandera. Un hombre guiado solo por la curiosidad y el deseo de entender de dónde venía su pueblo. Su nombre era Moncash Tapé, y esta es su historia. Nació en las tierras del Mississippi, entre los ríos y los bosques donde habitaban los Choctaw. Su gente vivía de la caza, de la agricultura, de los relatos que pasaban de generación en generación junto al fuego. Pero Moncash Tapé era distinto. Mientras otros cazaban, él hacía preguntas. Mientras otros miraban el río, él soñaba con lo que había más allá del horizonte. Una noche escuchó a los ancianos hablar del origen de su pueblo. Decían que los antepasados habían llegado desde una tierra lejana, cruzando mares y montañas. Aquellas palabras encendieron algo en su interior. Quería saber la verdad. Quería encontrar el camino de regreso al principio de la historia. Y así comenzó una travesía que el mundo casi olvidó. Moncash Tapé partió solo, sin mapa, sin brújula, sin compañía. Llevaba su arco, su espíritu y una sola pregunta: ¿de dónde venimos realmente? Caminó hacia el norte, siguiendo el cauce del gran río. Atravesó aldeas desconocidas, escuchando las lenguas y las historias de cada pueblo que encontraba. En cada lugar hacía la misma pregunta: ¿de dónde vinieron tus ancestros? Algunos señalaban hacia el este, donde nace el sol, otros hacia el poniente, donde las montañas se mezclan con las nubes. Aprendió nuevas lenguas, conoció costumbres distintas, compartió hogueras con cazadores, agricultores y viajeros. Cada relato era una pieza más del rompecabezas. Su viaje lo llevó a las grandes llanuras, donde el viento sopla sin fin y el horizonte parece no tener límites. Allí vio manadas interminables de bisontes y pueblos que los seguían como si fuesen parte del mismo espíritu de la tierra. Cruzó montañas que parecían no terminar nunca. Los días eran fríos, las noches silenciosas, y el hambre lo acompañaba como una sombra. Pero siguió avanzando. Los relatos que escuchaba se volvían más precisos. Los pueblos del oeste hablaban de un lugar donde el mar se estrechaba, donde el agua casi se podía cruzar caminando. Pasaron los años y finalmente llegó a la costa del Pacífico. Había cruzado todo el continente, desde el corazón de América hasta el borde del océano. Allí escuchó a los ancianos de las tribus del norte hablar de una tierra que estaba más allá del mar. Contaban que sus antepasados habían cruzado desde allí, cuando el mundo estaba cubierto de hielo. Moncash Tapé comprendió lo que aquello significaba. Mucho antes de que los europeos lo imaginaran, él había escuchado el eco de lo que hoy conocemos como el puente de hielo de Bering. Regresó con esa historia grabada en su memoria. El viaje de vuelta fue lento, lleno de cansancio y reflexión. Cuando volvió a su tierra ya no era el mismo. Había visto más de lo que cualquier hombre de su tiempo podía imaginar. Había conocido el alma de América. Años después, un misionero francés llamado Antoine-Simon Lepage du Prats escuchó su relato. Vivía entre los Choctaw y quedó asombrado por la claridad y la riqueza de los recuerdos del viajero. Moncash Tapé le habló de los pueblos, los animales, las montañas, los valles, los mares. El francés escribió todo y en 1758 publicó su libro Historia de la Luisiana. En esas páginas, casi escondido entre relatos de exploradores y colonos, aparecía el nombre de un indígena que había cruzado América solo. Pero el mundo no estaba preparado para creerlo. Europa ya tenía a sus propios héroes, sus conquistadores, sus aventureros, y la historia no tenía lugar para un indígena sin armas, sin títulos, sin gloria militar.
Décadas más tarde, cuando Lewis y Clark realizaron su famosa expedición, el mundo los celebró como los primeros hombres en cruzar el continente. Nadie mencionó a Moncach Tapé. Su nombre se perdió. Su tumba nunca se conoció. Pero su viaje fue real. Él no buscaba riquezas ni tierras. Buscaba respuestas. Quería entender los caminos del origen, y en ese viaje encontró algo más profundo: la conexión entre todos los pueblos de la tierra. Algunos historiadores dudan de su existencia. Otros creen que su relato fue embellecido por el francés. Pero los detalles que contó, las rutas, las descripciones, las leyendas sobre el paso helado, coinciden con lo que siglos después confirmaría la ciencia. Quizás no lo creyeron porque su historia no encajaba con la versión europea del descubrimiento. Quizás América fue explorada por sus propios hijos mucho antes de que llegaran los barcos del Viejo Mundo. Imagina por un instante a Moncach Tapé caminando solo entre montañas que aún no tenían nombre, siguiendo las huellas del pasado. Avanzando con el viento en el rostro, guiado por una voz interior que lo empujaba a seguir más allá del miedo. Su viaje no fue por poder, fue por conocimiento. Y quizás por eso su historia sigue viva, incluso después de haber sido olvidada. Hoy, cuando miramos los mapas, vemos fronteras, países y nombres impuestos. Pero debajo de todo eso están las huellas de los que caminaron antes. Los que soñaron con entender este continente no para dominarlo, sino para conocerlo. Moncach Tapé fue uno de ellos. El primer hombre en cruzar América por curiosidad, por la necesidad de entender quiénes somos. Su historia nos recuerda que los verdaderos descubridores no siempre llevan banderas. A veces caminan descalzos, con el alma llena de preguntas y el corazón dispuesto a escuchar. Y aunque el tiempo haya borrado su rostro, su espíritu sigue viajando.